Pasa de encontrarte en varios momentos del día dándole vuelta a las cosas y no poder parar, o de repasar alguna conversación que tuviste en los últimos días para tratar de entender qué fue lo que pasó, o de dar vueltas sobre una decisión que ya tomaste, pero la volvés a pensar como si todavía pudieras cambiarla, o de estar en algún lugar, en una cena, en una reunión con alguien que querés y en realidad estar en otro lado completamente. ¿Te pasa de confundir la rumia con reflexionar, con analizar, con ser responsable? O incluso de saber que darle más vuelta a las cosas no te va a llevar a ningún lado nuevo, pero igual le seguís dando vueltas. De terminar el día agotada sin saber muy bien de qué, si en realidad pensás que no hiciste lo suficiente pero te sentís muy cansada. En este episodio quiero hablar de rumia, quiero hablar de por qué pasa eso, de qué es realmente, qué función cumple y por qué se siente como pensamiento útil aunque no lo sea. Y sobre todo, qué está intentando resolver nosotras, tu cabeza, cuando no te deja en paz. Quiero con este episodio ayudarte a entender qué está pasando realmente cuando la cabeza no para, porque muchas de las mujeres con las que trabajo lidian con la rumia. Quiero ayudarte a entender por qué rumias, tratar de discriminar cuándo es rumia no útil y cuándo sí lo que estás pensando te va a llevar a un lugar nuevo y que puedas empezar a identificar. Con todo esto dicho, vamos a eso. Quiero empezar el episodio contando una situación que para mí es bastante común en todas nosotras, o en las que estén escuchando este episodio, ¿no? No en todas nosotras, pero si estás escuchando este episodio, imagino que te puede pasar algo de esto. Te acostás, apagás la luz y en algún momento en el que deberías empezar a conciliar el sueño, tu cabeza empieza. Una situación del trabajo que no salió como esperabas, una conversación que tuviste y que seguís revisando, algo que dijiste y que quizás sentís que no deberías haber dicho, o algo que no dijiste y que pensás que sí deberías haber dicho, una decisión que todavía no tomaste o una decisión que ya tomaste, pero sobre la que seguís preguntándote si fue la correcta. Y lo interesante no es que eso pase, lo interesante es lo que pasa después, porque no te quedas simplemente con esa situación. La analizás, la volvés a armar de otra manera, te haces preguntas, te respondés, te haces más preguntas, buscas el momento exacto en el que algo se complicó, le buscas la lógica a algo que no la tiene, y esto es muy importante, le buscas la lógica a algo que no la tiene. Peor aún, le buscas una lógica distinta a la que ya encontraste antes. Ya habías abierto un tema, habías dado vueltas, habías llegado a una conclusión, lo cerrás y rato después estás volviendo a abrir ese tema, o días después, estás volviendo a abrir ese tema para volver a darle una vuelta, volver a llegar a otra conclusión y volver a cerrarlo y un rato después estar haciendo lo mismo. En algún momento eso ya no estás pensando para resolver, sino que estás pensando por qué es lo que haces, por qué no puedes parar, porque no sabes identificar la rumia y el cómo parar. Hoy quiero que hablemos de eso, porque lo que veo, tanto en consulta como en mis programas trabajando con mujeres, es que muchas llevan años conviviendo con ese patrón sin entender bien qué es lo que está pasando. Y para mí esa falta de comprensión hace que además de sufrir la rumia, porque tiene mucho costo, empecemos a castigarnos o a ser duras con nosotras mismas, a pensar que estamos falladas, a pensar que algo funciona mal. Como si el problema no fuera que la cabeza no para y encima significa que algo de nuestra cabeza funciona mal. Palabras textuales de alguien con la que trabajé en estos días, mi cerebro falla. Hoy quiero que podamos mirarlo de otra manera. Hay una confusión muy frecuente que me parece importante, que es la rumia no es lo mismo que pensar mucho. No tiene que ver con ser una persona reflexiva, analítica o con mucha vida interior. De hecho, muchas de las mujeres con las que trabajo son justamente eso, reflexivas, inteligentes, con mucha capacidad de análisis, y eso no las hace más propensas a resolver mejor sus problemas. En muchos casos las hace más propensas a quedarse atrapadas en ellos. La diferencia entre pensar y rumiar no está en la cantidad, sino más bien está en la dirección. Pensar tiene más bien un movimiento. El miro un problema, lo analizo, encuentro algo, llego a algún lugar, quizás no al lugar perfecto, pero hay un desplazamiento, hay un antes y un después de ese pensamiento. La rumia se va a sentir circular, das vueltas sobre lo mismo. Sos un perrito que se está mordiendo la cola. No llegas a ningún lado nuevo porque siempre volvés al mismo punto de partida. Es como caminar en círculos dentro de una misma habitación, convenciéndote, y esto es lo importante, de que estás haciendo algo para salir. Es como escribir
ese borrador una y otra y otra y otra vez sin mandarlo nunca. La actividad es constante, porque eso es fundamental. Estás permanentemente activada, estás permanentemente haciendo algo, pero el avance no existe, no hay avance. Y un detalle que me parece importante es que la rumia se va a sentir como pensamiento útil. La enmascaramos o la disfrazamos de análisis, de responsabilidad, de querer entender, de no querer volver a equivocarnos. Por eso es tan difícil de interrumpir, porque interrumpirla se siente como dejar algo a medias, como soltar algo importante antes de haberlo resuelto del todo. Pero lo que en realidad estamos haciendo es darle vueltas a algo que ya le dimos vueltas. Y darle vuelta otra vez no va a traer información nueva. Va a traer las mismas conclusiones probablemente. O peor aún, conclusiones ligeramente distintas que después van a requerir más vueltas para ser reconciliadas con las anteriores, porque si hay algo que vamos a buscar permanentemente es la coherencia. Pero eso para otro capítulo. Ahora bien, ¿qué estás intentando hacer cuando rumias? Para entender la rumia hay que entender de dónde viene. Y la respuesta corta es que la rumia es un intento de control, es una estrategia. Tu mente rumia porque siente que si piensa lo suficiente, si analiza con el suficiente detalle, si encuentra el ángulo perfecto, correcto, va a poder dominar algo que le incomoda. Va a poder dominar un resultado incierto, una situación ambigua, una relación que no tiene sentido claro, una decisión que no tiene una respuesta obvia o un error del que todavía no sabes bien qué hacer. Y ya te estás anticipando a él. En ese sentido, la rumia cumple una función que es completamente comprensible, obviamente, es válida, que es intentar resolver el malestar a través del pensamiento, como si hubiera una respuesta ahí dentro, en algún rincón que todavía no exploraste y que si seguís buscando la vas a encontrar. Porque fuera de nuestra cabeza el mundo a veces funciona así. Si yo busco, en algún momento voy a encontrar ese objeto que perdí dentro de mi casa. Puede que no, igual. A mí no me suele suceder cuando pierdo cosas y soy de perder muy seguido cosas. Pero dentro nuestro hacemos esa misma receta en algún punto. Buscar, encontrar, dar vueltas las cosas, a ver si llego a conseguir eso que perdí, eso que me falta, eso que no le doy una vuelta, una coherencia, un sentido todavía. El problema es que muchas veces no hay respuesta. O la respuesta existe, pero no está en tu cabeza. Y esto es fundamental. La respuesta existe, puede ser, pero no está en tu cabeza. O la respuesta va a requerir acción y no análisis. O la respuesta es incómoda y tu mente sin darte cuenta evita llegar a ella, rodeándola en vez de enfrentarla, dándole vueltas y vueltas en vez de pararse al frente y mirarla de frente. Y algo que desde la psicología nosotros sabemos, que el pensamiento repetitivo no es neutral. Es que volvés sobre algo, estás reforzando eso mismo que te está generando mucho malestar. Le estás diciendo de alguna manera a tu cuerpo que eso es importante, que hay algo ahí a resolver. No puedes soltar esto todavía y cada vez que lo volvés a hacer te activás. Tu sistema nervioso responde de una manera de estar en alerta, activado, en modo resolución, en modo problema. Así que la rumia, lejos de aliviar el malestar, muchas veces lo amplifica, porque no te deja llegar a la resolución que prometía, pero sí te mantiene en el estado de activación que requiere seguir buscándola y que para vos puede que esté siendo un estado familiar, un estado que reconoces. El estado de estar en alerta te resulta conocido y te da la sensación de estar haciendo algo. Ahora bien, ¿por qué te pasa a vos en particular? La rumia se aprende y como cualquier cosa que se aprende, tiene una historia. Como siempre les digo, cuando trabajo con rumia en consulta, ¿no? En terapia o en mis programas, la rumia no es algo que sucede porque tenemos fallado el cerebro o algo dentro nuestro no funciona bien. Mucho menos es una falla de carácter, ni una debilidad, ni porque sos demasiado sensible, obsesiva, neurótica. No hagan eso con ustedes. Aparte de que no tiene ninguna evidencia de eso, de lo que se están diciendo, no es justo, no es compasivo, no tiene ningún sentido, no los lleva a ningún lado, no los lleven a pensar en que algo dentro de ustedes funciona mal. La rumia es un patrón aprendido y como cualquier patrón aprendido ha tenido muchísimas situaciones donde se ha ido reforzando esta estrategia. En muchos casos la rumia se desarrolla en contextos donde o el error tenía consecuencias aversivas, donde anticiparse era una forma de sobrevivir, donde si analizabas bien la situación de antemano podías evitar el daño, donde la calma llegaba después de haberte asegurado de que todo estaba bajo control y no antes. Y si creciste en un entorno donde los errores se castigaban, donde había más severidad en el estilo de la educación, donde la incertidumbre era peligrosa, donde tenías que ser muy cuidadosa con lo que decías o hacías para no generar conflicto, probablemente aprendiste algo muy lógico, que pensar más es más seguro,
Y eso, que fue una estrategia muy inteligente en su momento, se convirtió probablemente en una jaula, en un patrón que hoy ya no necesitas, pero que seguís operando como si sí. Y a esto se le suma algo que ya mencioné en otros episodios, que es la socialización de género. Las mujeres fuimos educadas para leer muchísimo el ambiente, pensar en cómo va a quedar el otro, en cómo va a ser recibido lo que hacemos, lo que decimos, leer a la otra persona, leernos a nosotras, en la hipervigilancia relacional. Estado de alerta constante sobre el vínculo, sobre el ambiente, sobre el entorno. Terreno fértil para la rumiación. Porque cuando el bienestar de los demás depende en parte, hemos aprendido que depende de nosotras, siempre va a haber algo a revisar. Siempre hay algo que podrías haber hecho mejor o diferente. Pero no me quiero meter acá, porque esto sería para mucho tema. Y quiero que vayamos a pensar en qué temas son los que probablemente te hacen rumiar más. No todas las rumiaciones, voy a decir, no todo el darle vuelta mucho a las cosas son iguales. Y conocer los temas que a cada una, nos hace darle más vuelta, nos hace rumiar más, es importante, porque te va a ayudar a reconocer el patrón antes de que lleves un buen rato haciéndolo. Te voy a dar algunos ejemplos para que estés pendiente si algo de esto te pasa. Una de las más comunes es ponernos a analizar conversaciones, lo de que dijiste o no dijiste, una conversación que terminó y que seguís revisando. ¿Fue muy directo lo que dije? ¿Debería haber explicado más? ¿Me entendió bien? ¿No mal lo que dije o quedé mal yo? Este tipo de rumia está muy ligada al miedo a decepcionar o a quedar expuesta de alguna manera. Otra puede ser las decisiones que ya tomaste. Elegiste algo y en lugar de avanzar desde ese lugar, tu mente vuelve una y otra vez a esa encrucijada. ¿Y si hubiera elegido lo otro? ¿Cómo sería todo ahora? Esta es quizás la forma más agotadora de rumiación porque es completamente inútil. La decisión ya está tomada y sin embargo seguimos en el momento anterior, volviendo a abrir una y otra vez decisiones que ya tomamos. O si no, las decisiones que todavía no tomaste. Esto es distinto a lo anterior, pero igual de agotador. Un proyecto que no empezás, un cambio que no te animás a hacer, una conversación que seguís postergando, le damos vueltas, la mente da vueltas sobre el tema sin dar el paso que haría que hubiera algo nuevo sobre qué pensar. O que entraríamos en contacto real sobre lo que efectivamente pasa, de nuevo, en el mundo real, no en el mundo de la mente. Otra es lo que pensaron o piensan de vos. Una mirada, un silencio, un tono de voz, la ausencia de una respuesta, que alguien se demore en contestar, que notes cambios. Tu mente construye historias completas sobre lo que eso significa, lo que el otro pensó, lo que ese pensamiento implica sobre vos. Sin información real, con pura interpretación, como yo digo, con pura lectura de mente. Pura ficción, porque de nuevo no nos estamos ajustando a los hechos. Y el último, que otra de las cosas que puedo hacer que active tu rumia, es cosas que salieron mal. Un error que ya no puedes deshacer, una situación que quedó irresuelta, algo que te lastimó y que vuelve a aparecer una y otra vez. La rumia sobre el pasado es particularmente tramposa porque tiene la sensación de querer aprender, pero muchas veces es solo querer encontrar la manera de que no hubiera pasado y eso no está en tu control. Quiero detenerme un momento en los costos, porque creo que muchas veces no registramos bien el costo real de este patrón. No como algo moral, no como deberías hacer algo al respecto, sino simplemente como información. La primera es que cuesta mucha energía, mucha. Cuando digo mucha es mucha. Pensar en bucles es cognitivamente agotador, aunque no lo parezca. Literalmente, imagínate en tu casa buscando un objeto que perdiste durante largo rato, durante minutos, o puede que sea horas. Nota cómo estarías. Eso mismo es la rumia. Tu mente está trabajando intensamente sin producir nada nuevo. Es como tener un programa abierto en el fondo de la computadora que no estás usando, pero que está consumiendo muchísima batería. Al final del día vas a estar cansada y muchas veces encima no vas a saber bien de qué. Otro costo es que te cuesta presencia. Cuando estás en modo rumia, no estás donde estás. Estás en la conversación de ayer o en la decisión de la semana que viene. Las personas que tenés al lado no te tienen del todo. No te tienen presente. Las cosas que están pasando a tu alrededor no te llegan del todo. La vida que es real y concreta y está ahí, pasa a un segundo plano. Pasa a estar un poco más borrosa, porque tu cabeza está en otro lado, porque vos estás en otro lado. Otro costo es el que te cueste claridad. Y esto es paradójico porque la rumia promete claridad. Promete que si pensás lo suficiente vas a entender qué pasó, qué tenés que hacer, cómo evitar que vuelva a pasar. Pero en realidad produce lo contrario. Cuanto más das vueltas, más confusa se vuelve la imagen. Más posibilidades ves, más aristas encontrás, más difícil es distinguir lo que es real de lo que tu mente construyó. Y a su vez, esto se toca con me falta presencia. Y si me falta presencia, me falta información. Entonces me va a costar la claridad.
Y por último, pero no menos importante, es que nos cuesta disfrute. Y hay algo que saben que para mí es una de mis batallas en lo que es comunicar y haberme creado la cuenta de Instagram y trabajar todos los días con esto, y es que las mujeres recuperen su energía, su tiempo, su dinero y su disfrute. Por eso esto me parece uno de los costos más silenciosos, pero también muy importante. La rumia tiene una forma de instalarse en los momentos que deberían ser de descanso o de placer. Te vas de vacaciones y la cabeza sigue. Tenés una comida rica que estuviste cocinándote o saliste a comer a algún lugar con alguien que querés y en algún momento activás la rumia de nuevo. O terminaste algo importante y en lugar de disfrutarlo, ya estás en lo siguiente, corriendo, o en lo que podría haber salido mejor. O como a muchas de nosotras nos pasa, nos acostamos a dormir y en el momento del descanso activamos el modo rumia. La rumia tiene muchos costos y podría estar todo el tiempo, pero estos son algunos de los que quería traerte. ¿Qué no es la rumia? Y me parece importante decir esto porque siento que hay algunos malentendidos frecuentes con respecto a esto. La rumia no es introspección, son cosas muy distintas. La introspección genuina tiene nuevas preguntas, abre cosas, lleva a un lugar distinto de donde empezaste. La rumia va por el mismo camino de siempre. Haces las mismas preguntas de siempre, estás en la misma casa buscando la misma llave que perdiste. Llegas a las mismas conclusiones de siempre, quizás con un mínimo matiz distinto, pero puede que sean bastante semejantes. La rumia no es planificación tampoco, porque planificar implica mirar hacia adelante con intención de actuar. La rumia a menudo se disfraza de planificación, estás pensando en qué hacer, pero en realidad da vueltas sobre un problema sin moverte hacia ninguna acción concreta. A su vez, la rumia no ayuda a procesar emocionalmente. Esto también es importante. Procesar una experiencia emocional implica sentirla, darle espacio, dejar que la emoción esté y haga su trabajo. La rumia reemplaza ese proceso con pensamiento. Te metes en la cabeza para evitar quedarte en el cuerpo y eso es justamente lo que hace que las emociones no se procesen, que las convierta en un problema intelectual cuando son una experiencia que necesita otro tipo de atención, otro tipo de proceso, que no es el de la rumia. ¿Por qué es tan difícil parar? Hay algo que me preguntan mucho, tanto en mis sesiones como en los programas como Autoconfía, y es, si yo sé que haberle dado vueltas 1000 veces a este tema no me lleva a un lugar mejor, ¿por qué lo sigo haciendo? Y la respuesta es que parar la rumia no es simplemente decidir parar, porque la rumia cumple funciones, y esto de nuevo en un episodio de podcast es imposible que yo sepa qué función está cumpliendo en tu vida, pero si tenés la posibilidad es importante que vayas a tratar de explorar qué función cumple en tu vida la rumia, porque te cuesta interrumpirla, extinguirla, dejar de hacerlo. Algunas ideas es que la primera es que da una ilusión de control. Mientras pensás, sentís que estás haciendo algo, que estás siendo responsable, que no estás ignorando el problema, y soltar ese pensamiento se siente como abandonar el problema, como irresponsabilidad, como dejadez, como peligro incluso. La segunda es que pospone el malestar. La rumia muchas veces es una forma muy sofisticada de evitar una emoción que sería más difícil de sostener. Si dejas de pensar, ¿qué pasa? ¿Qué queda? Aparece incertidumbre, miedo, tristeza, algo que no tiene ni forma ni respuesta. Y la mente prefiere la incomodidad conocida, el caos conocido del pensamiento en bucle, a la incomodidad desconocida de simplemente sentir. Y la tercera es que tiene refuerzo negativo. Cada vez que la rumia funciona, entre comillas, aunque sea momentáneo, cada vez que pensar sobre algo produce, aunque sea un pequeño alivio, un pequeño momento de claridad efímera, eso refuerza el patrón. Tu mente aprende que rumiar tiene resultados. Aunque los resultados sean temporales y el ciclo vuelve a empezar, ese alivio momentáneo es suficiente para que el sistema lo registre como una estrategia que vale la pena repetir. De nuevo, si notas esto en tu vida, va a ser importante que encuentres un espacio de ayuda, que sea terapia, que sea algún otro espacio, pero prestarle atención porque tiene costos muy grandes en la vida de una. Y se puede volver muy intensa. Por ejemplo, cuando hay algo que no puedes controlar, la incertidumbre es uno de los disparadores más potentes de la rumia. Cuando no sabes cómo va a salir algo, cuando el resultado depende de factores que están fuera de vos, la mente intenta compensar esa falta de control, adivinen con qué, con más pensamiento. Como si pensar más sobre algo que no puedes controlar lo vaya a ser más controlable. O cuando cometiste un error. El error en una persona con un tipo de historia más autoexigente activa la rumia de una manera muy particular, porque no solo analizás lo que salió mal, sino que buscas tratar de identificar qué dice eso de vos. Y ahí es donde el pensamiento deja de ser sobre la situación y empiezas sobre tu identidad, tu valor como persona, y ese es otro nivel de profundidad y también de agotamiento.
O también cuando tuviste una interacción difícil, una conversación que no salió bien, un conflicto sin resolver, algo que quedó en el aire entre vos y alguien importante para vos. La mente intenta reconstruir la escena, ensayar incluso qué podrías haber dicho, cómo podría haber salido diferente, anticipar cómo seguirá. Todas estas cosas pueden activar rumia. O por último, si estás cansada o estás desregulada, incluso desregulada emocionalmente, esto es clave y muchas veces puede ser que no lo identifiques. La rumia se va a intensificar cuando el sistema nervioso está activado, está en modo alerta, está desregulado. Cuando dormiste mal, cuando estás exhausta, cuando estás bajo presión, bajo estrés, cuando tu cuerpo no está en buenas condiciones, cuando no lo has cuidado. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis porque sé que muchas psicólogas, filósofas u otras profesionales me escuchan y pensarán que estoy pecando demasiado de dualista y que sigo separando mente y cuerpo como si fueran dos cosas distintas, cuando sabemos desde el contextualismo funcional, por lo menos que es desde donde yo trabajo, sabemos que no lo son. Que los procesos que llamamos mentales son conductas del organismo completo en relación a interacción con su entorno, que no hay una mente flotando separada de un cuerpo que la contiene. Y tienen razón, y lo estoy haciendo únicamente al servicio de comunicar. Cuando hablo de la cabeza o la mente, como si fueran entidades separadas, lo hago porque es el lenguaje que la mayoría de las personas usa para describir su experiencia cotidiana. Y priorizo que lo que digo sea accesible y reconocible por encima de que sea filosóficamente correcto o impecable. Por eso, por supuesto, que ni la mente existe por un lado y el cuerpo existe por el otro. Eso no es así, eso sería incorrecto. Sin embargo, he elegido, casi en todos mis episodios, seguir hablando así porque soy pragmática, porque entiendo que hay muchas personas que va a llegarles mejor la información y van a saber entenderla que si estoy hablando con otro tipo de palabras. Dicho esto, y perdón este paréntesis un poco más técnico, pero me pareció importante porque a mí me hace ruido también cuando comunico desde este lugar, pero también sé qué es lo que funciona. Volviendo a cuando estás cansada o estás notando que estás más desregulada emocionalmente, por ejemplo, si dormiste mal, si estás con dolor de cabeza, si estás bajo presión, con una entrega o un examen o una entrevista en el corto plazo, cuando tu cuerpo no está en buenas condiciones, no va a ser casualidad que la rumia esté bastante más activada, que incluso sea peor de noche, porque el cansancio baja la capacidad de tu mente para generar perspectiva. Sube esa tendencia a quedarnos atrapadas en loops. Yo soy ustedes lo saben, las que me conocen o escuchan el episodio o han estado en alguno de mis programas, lo saben, yo soy de las primeras que lidia muchísimo con rumia de noche. Me cuesta mucho parar la cabeza, he tenido que trabajar mucho para que eso suceda y para extinguir la rumia, sobre todo en algunos momentos o episodios de mi vida. Quiero cerrar con esto porque me parece algo importante. La rumia no es un problema, porque también es información. Cuando tu mente vuelve una y otra vez sobre algo, eso significa que hay algo ahí que importa. Y si estás en un espacio donde puedas explorar eso, donde puedas mirar de cerca cuál es esa pepita de oro entre tanto barro, va a ser importante, porque probablemente te ayude a ser mucho más efectiva para que dejes de agotarte tanto en el camino y puedas encontrar la manera de resolver mucho mejor, de acercarte a eso que te importa de una mejor manera, de una manera más útil. Por eso entender qué es la rumia, cómo funciona, qué función cumple y cuándo se activa es el primer paso. Y es importante para dejar de confundirla y dejar de pensar que el monto de tiempo que le dedicamos a pensar va a ser proporcional a las conclusiones valiosas que lleguemos. Va a ser personas más útiles, más responsables, más comprometidas, o que mientras más pienso significa que más me importa. Pero eso no funciona así. Es importante que te empieces a hacer otras preguntas. ¿Cómo hago para extinguir este proceso que puede no estar siendo útil? ¿Qué hay detrás de esto que me importa? ¿Qué es lo que esta situación me está pidiendo que yo no estoy pudiendo darle? ¿Qué puedo hacer para relacionarme mejor con el dolor, con el sufrimiento, con la incertidumbre, con la ansiedad, con el miedo, con la vergüenza u otras cosas que pueden estar activando esta estrategia de control? Esto lo trabajo en terapia. Si estás escuchando esto y quieres empezar terapia, tengo huecos disponibles, así que se me ocurre que puedo dejar el enlace abajo para que hablemos. Y también en otros cursos y programas que doy, que como siempre les digo, voy a dejar el enlace abajo para que puedan leerlo. De todo esto ojalá se queden con información, pero la información que no sea parte de seguir rumiando, sino que hagan algo con eso. Pidan ayuda, hagan movimientos distintos, ojalá haberte ayudado por lo menos a entender qué es la rumia, a discriminarla del pensamiento, la reflexión, la introspección, entender los costos que tiene, y dije solamente algunos, pero son muchos, y a su vez a tratar de empezar a pensar cómo extinguir la rumia
o al menos la rumia que no es útil, y cómo podés entrenar, ensayar, desarrollar otras estrategias que te lleven a lugares de más disfrute, de más calma, más útiles, a lugares donde querés estar, a poder relacionarte con lo que te pasa de una manera que no te deje agotada en el camino, sufriendo más. Les voy a dejar los enlaces que creo que pueden ser útiles debajo y nosotras nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un lindo día.